Quisiéramos continuar esta mañana con el tema Tierra de Promesas. Y quiero hacer, como trato de hacer siempre que estamos viendo un mismo tema, hacer un pequeño repaso, porque si no conectamos lo que hemos compartido ya con esto, queda interrumpido el mensaje. Comenzamos viendo, hermanos, en la primera reunión, esta es la tercera prédica sobre el tema. Comenzamos viendo que por el sacrificio, muerte y resurrección de Jesús hemos recibido una importante herencia. Una herencia para este tiempo y una herencia para la eternidad. Perdón de pecados, adopción como hijos, santificación, justificación, llenura del Espíritu Santo, provisión física y espiritual, resguardo, protección, sanidad física y emocional, liberación de nuestros enemigos, vida abundante para este tiempo y vida inmortal para la eternidad. A la luz de eso, quiero preguntarte, ¿qué tanto de eso tenemos? ¿Qué tanto de eso estamos disfrutando? ¿Qué tanto de eso realmente ya hemos recibido? ¿Es una realidad en tu vida, hermano? ¿O no es una realidad? Veíamos que la voluntad perfecta de Dios es que su iglesia reine en vida. Dios quiere que descubramos como legítimos legatarios cómo podemos recibir lo nuestro. Algunas cosas las recibimos, las empezamos a recibir cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador. Pero la mayoría de cosas de la herencia, la mayoría de valores, de cosas importantes, no las recibimos en ese momento. Muchas de ellas las tendremos que pelear. A eso se refería el Señor. El reino de Dios está en medio de ustedes, pero solo los que hacen violencia lo arrebatan. Y en las primeras reuniones, 2 reuniones, vimos 4 claves. La primera es que, y esta es la entrada, al recibir al Señor como nuestro Salvador, al recibir su sacrificio como nuestro único mérito delante de Dios, al recibir el perdón de nuestros pecados, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Somos comprados, redimidos, recibidos en la familia de la fe. Somos adoptados como hijos y hasta entonces tenemos legítimo derecho de la herencia que el Señor nos dejó. Porque dice, todas las promesas son en Él. Sí, en Él, hermanos, en Él todo, fuera de Él nada. Dice la Escritura
que Dios ni siquiera nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Tremendo. No nos negó ni a su propio Hijo. La segunda, entonces, la primera es toda la herencia la tenemos a través del Señor, hermanos. Al recibir al Señor como nuestro Salvador, esa es la entrada. La segunda clave, que tengamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y veíamos que esa es la promesa de promesas. Esa es la promesa más importante, no es opcional. Y el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no es lo mismo que recibir al Espíritu Santo. Todos recibimos una medida del Espíritu Santo cuando creemos. La experiencia de la llenura del Espíritu Santo, lo que ellos vivieron en Pentecostés, es posterior, o puede ser posterior si es que la llegamos a recibir. Pero mientras llegamos a Pentecostés, ya tenemos todos una medida del Espíritu Santo. Yo compartí el martes que me tocó, hace unos martes que me tocó compartir aquí, le dije, hermanos, los apóstoles empezaron a sanar, a orar, a echar fuera demonios antes de Pentecostés, ¿o no? Y nosotros estamos esperando el Pentecostés para empezar a orar por los enfermos. Hermanos, ellos ya sanaban, ellos venían alegres. No solo los 3 más cercanos al Señor, no solo los 12, los 70, venían regocijándose, porque Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y entonces el Señor dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Padre, te agradezco porque le has revelado esto a estos letrados, a estos ignorantes, a estos niños espirituales, y las has escondido de aquellos grandes teólogos, porque así te agradó a ti. Necesitamos al Espíritu Santo. Hermano, yo lo que quiero es quitar el freno, la emergencia que usted tiene puesto desde hace años. Quite la emergencia y empecemos a caminar hacia adelante, hermanos. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Él es la clave para recibir todo lo que hay en el nuevo pacto. Él es el administrador de los bienes del Padre y del Hijo. Es el encargado de buscar la esposa para el Isaac celestial. En sus manos, en las manos del Espíritu, estamos en el tiempo del ministerio del Espíritu. No es el tiempo del Hijo. El Hijo ya vino, hizo su obra y va a regresar a reinar. Mientras tanto, estamos en los tiempos, el ministerio del Espíritu Santo, y Él es el que nos va a mostrar al Hijo. Él es el que nos va a mostrar al Padre. Él tiene las llaves de los tesoros celestiales. Él es el que embelleció a Rebeca. Rebeca fue, ¿verdad? Sí. Pendientes, adornos, joyas, y salió la bamba. Eso fue cuando llegó Jacob. No, sí, salió Labán ahí, pasa bendito de mi padre, sí, pasa. Pero Él es el encargado, hermanos, de llevarnos a toda verdad, de fortalecernos, de animarnos, de corregirnos, de ser nuestro abogado, interceder por nosotros con gemidos que no entendemos. Y vimos cómo la conquista de Canaán en el Antiguo Testamento en manos de un hombre que Dios usó, que se llamó Josué,
era una sombra de lo que el Señor, la conquista, que por medio de Jesús, que es el mismo nombre, Dios tiene para su pueblo espiritual. Y a ellos se les dio una tierra prometida, a nosotros se nos da una tierra de promesas. Y entonces vimos la tercera clave. La tercera clave es que es necesario que conozcamos la palabra de Dios, hermanos. Porque si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a conocer las promesas. No vamos a conocer las condiciones de las promesas. No vamos a saber la totalidad de lo que Dios nos ha concedido, de lo que Él ya pagó el precio por nosotros. Nosotros no tenemos que pagar ningún precio por lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros lo que tenemos es que cumplir las condiciones de las promesas. Pero Él pagó todo el precio necesario. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Miren, todas las cosas nos han sido dadas a través del conocimiento de Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, las promesas son el medio que Dios ha escogido para que alcancemos nuestra herencia, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Las escrituras, este es un libro sobrenatural, pero aunque es un libro sobrenatural, es simplemente letra. Pero este libro, el mismo que lo inspiró, el Espíritu Santo, también le puede dar vida a esa letra, y ahí es cuando el poder se junta con la palabra de Dios. Y todo fue creado por ese poder. Los cielos y la tierra fueron creados por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Las promesas están revestidas de todo el potencial, la provisión, el abastecimiento, los depósitos de gracia y poder, las providencias de Dios para dar vida y convertirse en aquello para lo cual fueron enviadas a nuestra vida. Tienen en sí mismas el ADN divino de hacer todo aquello para lo cual fueron enviadas. Y veíamos que una promesa, hermanos, es como una semilla. Yo me maravillo cada vez. Es algo tan sencillo, ¿verdad? Que el más humilde campesino, hermanos, ¿qué se necesita para que una semilla crezca? Sembrarla, cuidarla. El más humilde campesino. Usted necesita ir a Harvard para... Miren qué fácil ha puesto el Señor, ¿eh? El Señor pone las cosas para que no tengamos excusa cuando lleguemos allá. Es que yo no fui a Ministerio Cebrón. ¿Cuál va a ser nuestra excusa, hermanos? Solo tenemos que sembrar la semilla, cuidarla, regarla y esperar a que dé fruto. Pero es maravilloso. No sé si han visto esos videos que ponen ahí en YouTube, que siembran una semilla y cómo se mira la germinación rápida. Hermanos, a mí me maravilla eso.
Y miren esos árboles que están ahí enfrente, les decía, así es la semillita, ve bien bonita, así tiene unas alitas, y cuando el árbol la suelta, el viento se la lleva, y por allá allá a 50 metros nace otro árbol, porque así lo diseñó el Señor, para que el viento se la lleve o los pajaritos se la lleven. Y ese árbol, hermano, miren todo lo que es ese árbol estaba en la semilla. O hay que estarle diciendo al árbol qué hacer. Hermanos, es maravilloso. Así son las promesas de Dios. Esto es un misterio, pero a la vez tan sencillo. Hermano, yo quiero que haya luz aquí. Entonces yo voy a estudiar cómo en el cajón, en la represa, se genera la electricidad. Cómo viaja y la pérdida de energía. Y cómo llega aquí y cómo... No, hermanos, prende el foco y ya estuvo. Amén. La próxima filmina. La 5, filmina 5. La provisión de Dios está en las promesas. En las promesas de Dios está nuestra herencia. Solo el instrumento diseñado por Dios para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿No dice el Salmo, pues, y aquellos a los cuales vino la palabra de Dios llamó dioses? Las promesas de Dios nos hacen participantes de esa naturaleza, y en la medida que abrazamos esas promesas, en la medida que las recibimos, en la medida que el Espíritu Santo las hace vivas, nos empezamos a alejar de la corrupción que hay no solo en el mundo, sino en nosotros mismos. Y nos hacemos cada vez más participantes de esa herencia divina. Hermanos, veíamos que las promesas, la mayoría de ellas tienen su cumplimiento en nuestra obediencia. Hay condiciones. Y es simplemente, hermanos, andar con un corazón perfecto delante de Dios. Y el corazón perfecto, decíamos, no es un corazón que no se equivoque, no es un corazón que no comete errores, no es un corazón que no peque. Es un corazón que honestamente quiere agradar a Dios sobre todas las cosas. A pesar de los errores que hacemos. A pesar de que a veces hacemos lo que no queremos y dejamos de hacer lo que deberíamos de hacer, a pesar de eso. Eso no es obstáculo, eso no es impedimento para recibir lo mejor de Dios. A veces el mayor obstáculo lo ponemos nosotros y no Dios, hermanos. La cuarta clave que mirábamos, la filmina 6, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son, ¿cómo dice? ¿Cuántas promesas, hermanos? Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos, amén. Esa es la otra clave. No solo necesitamos ser salvos, recibir al Señor, tener el bautismo del Espíritu Santo o una medida del Espíritu Santo.
No solo necesitamos conocer las promesas, necesitamos decirle amén al Señor a las promesas. Necesitamos recibir, apropiarnos de esas promesas. Dios, dice, es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Nueva versión internacional. Una de las excusas que podemos poner es que no nos sentimos dignos. El problema es que estamos poniendo nuestra propia justicia. El único digno es Él, hermanos. No es por obras. No tenemos que hacérsela fácil a Dios. Él no necesita que se la hagamos fácil. El que nos perdona es Dios. El que nos santifica, el que nos justifica, el que nos hace aceptos es Él. Hermanos, lo que nos califica es su perdón y su sangre aplicada a nuestra vida. Y viendo el paralelo, Josué 1:3, veíamos ese versículo. Yo os he entregado, como lo había dicho, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie, versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y veíamos, hermanos, que es necesario meditar, hablar y hacer la palabra de Dios. Y como esa palabra meditar, uno de sus significados es hablar también la palabra, hablar la palabra y en algunos casos rugirla, como hacen los leones. Cuando es necesario, hay que sacar esa espada. Me encanta, me encanta, me encanta. Qué lindo que los jóvenes y algunos no tan jóvenes están memorizando la palabra de Dios. Qué bueno, hermanos, es encomiable. Y esa espada la afilan, miren, bellezada, y la vuelven a guardar. Y al año siguiente, y la vuelven a guardar. Y al año siguiente, ya llevan 15 años, y tienen delgadita la espada. Hay momentos en que hay que usar la espada. Hermano, yo le doy gracias a Dios por el ministerio musical. Si hay algo que yo disfruto, es este regalo que Ministerio Cebrón nos ha dado. Los pastores han invertido y a mí me impresiona cómo, yo digo, para mí eso de la música es una ciencia profunda. Y no lo digo en broma, hermano. Yo digo, leer esas notas, es que, bueno, cada quien tiene un cableado diferente, ¿va? El mío no va con la música. Si a mí me ponen a dirigir, yo por obediencia, hermano, porque no hay de otra. Pero ojalá que vengan más cantores. Hermanos, qué bendición, es un tesoro que tenemos.
La música tiene su lugar, pero la música no lo es todo. Y eso es lo que hemos estado viendo. Esto es un tesoro, no lo dejemos, pero necesitamos complementos. Y eso es lo que estamos viendo. Esto sí quiero, hermanos, que lo tengamos claro. Esto que les voy a leer, porque esto sí es importante. Veíamos cómo hay una conexión entre la boca y el corazón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche, para que guardes y hagas. Hay una conexión importante, hermanos. Escuchen. Es impresionante leer libros, por ejemplo, del hermano Smith Wigglesworth. Yo leí varios hace años, ahí los tengo en mi casa, pero últimamente agarré uno nuevo y aquellos ya no los he podido leer porque yo después de varios años el polvillo a mí me afecta. Entonces ahora todos mis libros los estoy comprando digitales, ahí no se empolvan. Pero es tan precioso ese hombre de Dios, hermanos. Pero él habla que era un apóstol de fe. Ese es el ministerio, era el ministerio del hermano. Era un hombre de fe. Y él decía, solo cree. Pero aquí estamos nosotros. ¿Cómo llego aquí? Le estoy dando la clave. O una de las claves más importantes. Hermano, tú puedes estar ahí y tú puedes querer creer, pero ¿cómo llegas acá? Te estoy dando una clave, hermano. Empezamos. Ay, el hermano Alberto, que molesta con eso de las promesas. Pero bueno, le voy a hacer caso. Empezamos. Y agarramos las promesas. ¿Qué promesas? Eso lo vamos a ver otro día, hermano. Agarramos las promesas. Señor, creo que estoy llenando el requisito. Creo que estoy cumpliendo con estas promesas, con este requisito que tú pides. Por tanto, yo voy a tomar esta promesa para mí y mi familia. Rápido, un ejemplo sencillo. Voy a reprender por ustedes al devorador. Voy a hacer que sobreabunde pan. ¿Sí? Voy a darles medida apretada, remecida y rebosante. ¿Cuáles son los requisitos? Diezmos y ofrendas en la iglesia. Y acordarnos de los pobres, de la viuda, del menesteroso. ¿Cuál es mi actitud con ellos hoy, hermanos? No solo es dar acá o no solo es dar allá. ¿Estoy cumpliendo con eso? ¿Lo estoy haciendo con la actitud correcta? Entonces, esa promesa de bendición yo la puedo tomar. Y puedo empezar a repetir esa promesa diariamente, hermanos. Y dejar que el Señor empiece a obrar. Hay cosas que están sucediendo en mi vida que yo me asusto, hermanos. Que yo me estoy asustando. Dios empieza poco a poco a mover las circunstancias. Dios empieza poco a poco a mover las providencias para que se alineen con la palabra que estamos profetizando. Porque todas las promesas son para gloria de Dios. Él se ve glorificado cuando sus hijos reciben, hermanos. Entonces, seguimos repitiendo con nuestra boca esa promesa. Y entonces esa palabra poco a poco empieza
a ser depositada en nuestro corazón. ¿Sí? Si decimos lo incorrecto, dice, todo el cuerpo se contamina, mi ser se contamina con las palabras incorrectas, pero todo lo contrario ocurre si decimos las cosas correctas, si hablamos el lenguaje de los cielos. Mi corazón se empieza a llenar de esa palabra, se empieza a saturar de esa palabra se hace firme y estable en mi corazón hasta que empiezo a pensar de esa manera. Y cuando viene la situación, esa palabra viene de manera natural. Hermanos, esto yo no les estoy hablando del pensamiento positivo. Sí es pensamiento positivo, pero no me refiero a eso, hermanos. Estamos hablando del poder de Dios en medio de nosotros. Y luego, por la abundancia del corazón, nuestra boca va a hablar. Y dice la Escritura que la fe, yo les ilustré con la hermana Damaris, que le cambiamos el nombre y le pusimos el nombre fe. Y le dije, hermana, venga, y la hermana se acercó. Y así dice la Escritura, la fe viene. Y poco a poco esa fe, con el poder del Espíritu Santo, se empieza a acercar a nosotros. Hasta que obtenemos la fe necesaria para alcanzar las promesas. Hay muchas promesas que son de cumplimiento general para el pueblo de Dios. Y yo las puedo personalizar para mi propia vida. Escuchen, hermanos, quiero aclararles algo. Bueno, si Dios no me da una promesa, no la puedo tomar. Eso no es así. Hay promesas personales, hay promesas específicas que Dios tiene. Dios tiene su propia voluntad para mi casa, para mi vida. Pero hay promesas generales. Hay promesas que sí podemos echar mano. Y les voy a dar un ejemplo cómo funciona esto de repetir las promesas. Los pastores, los hermanos que han subido acá o que han predicado donde sea. ¿Cómo es, hermanos? Nosotros, hermanos, hay que buscar de Dios para venir a, ¿verdad?, compartir algo. Es una gran responsabilidad. Hay que buscar del Señor y vamos y viendo por dónde es. Yo siempre que pienso en una prédica, en mi corazón yo lo miro como una bella obra de arte. Que un día el Señor nos da unos trazos. Al día siguiente el Señor nos da otros trazos. Y así hasta que aquella obra es completa. Así es, yo así lo miro. Cada prédica es una obra del Señor. Una pintura de Dios. Y cada día el Señor te da un retoque. No, pero aquí ponle más oscuro. Aquí acláralo. Es un mensaje. Una pintura es un mensaje. Así veo las prédicas. Pero los predicadores saben que hasta que miren, hermanos, uno está ahí en la silla y están las alabanzas y sentimos así la presencia de Dios. Hermano, hasta que tú no te paras aquí y abres tu boca y el Señor en su misericordia viene, uno siente la presencia de Dios. Y hay momentos en que casi no se siente, pero hay momentos en que uno dice, ¿y qué es esto? Y el más asustado es uno, hermanos. Y yo dije, ¿a qué hora dije eso? ¿Y por qué lo dije así? Ya lo dije, ¿qué voy a hacer? Pero esperamos que Dios esté aquí, hermanos. Exactamente es lo mismo con las promesas. Hasta que tú no abres tu boca, la presencia de Dios no se activa. Si el predicador puede tener ahí en su corazón la prédica y mientras él no abra su boca, esa presencia de Dios no va a fluir. Es lo mismo con las promesas de Dios. Hay
hay que hablarlas. Miren, nuestros tiempos de oración debiera de incluir ministración, alabanza, ¿sí? Esa es la puerta de entrada. Entraré por sus puertas con acción de gracias. Oraciones, sí. Les compartí sobre esperando en Dios, ¿se acuerdan? Tiempos de silencio. Silencio absoluto. No es tiempo de cantar, no es tiempo de orar, es tiempo de quietud. Pero una parte importante de nuestra oración debe ser la proclamación de la palabra de Dios. Hermanos, hay días que estoy 15 minutos solo proclamando los beneficios de la sangre de Jesús. Lo compartí hace como 2 años. Hasta el día de hoy estoy como el primer día. Y no solo eso, promesas que a través de estos 40 y pico de años el Señor me ha insinuado que son para mi vida. Yo las estoy tomando, Señor. Tú haces esto en mi vida. Tú haces esto en mi vida. Tú haces esto en mi vida. Hay días que se me van 45 minutos solo proclamando la palabra de Dios y quedo exhausto. Y ya terminó mi tiempo de oración a enfrentar el día. Miren, hermanos, yo les compartí hace, no sé, se lo he compartido más de una vez, cómo estuve, tenía una situación espiritual horrible, espantosa. Una opresión demoníaca sobre mi vida. Miren, el Señor me ha metido en una serie de cosas bien raras. Una opresión. Y para colmo el Señor me lleva solito a vivir a La Esperanza, en un pueblo allá, eso fue en el 1989, 90, imagínense, solito. Y aquella aflicción, y aquella aflicción, y aquella aflicción, y mis clamores, hermanos, como los del pueblo cuando estaba en Egipto, creo que mis clamores llegaron al cielo. Y les he contado cómo de repente empezó una necesidad de mí de empezar a orar en lenguas, empezar a orar en lenguas, empezar a orar en lenguas. Y orar en lenguas. Iba en el carro orando en lenguas, venía en el carro orando en lenguas, venía al trabajo orando en lenguas, en mi casa orando en lenguas. Y de repente en el Salmo 91, hermanos, cada vez que abría ese salmo, la presencia de Dios era pero fuertísima, cuando era como que agarró vida literalmente del papel, hermanos, como que si la presencia de Dios saliera, era algo tremendo. Y miren, y cerraba la Biblia y se detenía la presencia de Dios. Impresionante, nunca me ha vuelto a pasar. Y la abría y la presencia de Dios en el Salmo 91. Después de unos 15 días, bueno, el Señor me mostró en esos días qué era lo que estaba causando el problema. Y me dio la gracia para corregirlo. Después de corregirlo es que vino todo esto. Y me acuerdo que esa noche yo estaba aquí en mi apartamento, porque me venía allá al mes, a los 2 meses me venía acá. Hermanos, y esa noche yo estaba haciendo mi holocausto y empezó a venir un torrente de demonios sobre mi vida. Pero algo tremendo, hermanos, huestes, una presión de demonios sobre mi vida. Y en ese momento, toda esa presencia que yo había estado recibiendo de ese salmo, hermanos, en ese momento vino una unción de Dios sobre mí. Y empecé, y lo primero que dije fue: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando yo empecé a hablar, hermano, esas palabras, y seguí con todo el salmo,
Y de ahí parte del Salmo 23. Hermanos, Dios despedazó ese yugo del asirio. Pedazos. Quedó en nada. Y ahí comprendí lo que quería decir. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y fue tan fuerte eso, hermanos, que el enemigo me dejó en paz como por 3 años y medio. Y de ahí es otra historia, pero todavía no se las cuento. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Oh, el guerrero David sabía eso. Señor, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Tú haces mis pies como de ciervas. Sobre mis alturas me pones firmes. Tú eres mi roca, tú eres mi escudo. Hermano, ¿qué estás diciendo en tu devocional? ¿Cuán débil eres o cuán fuerte es tu Dios? No le digas a Dios cómo estás, dile cómo quieres estar. Hermano, tenemos una herramienta que Dios nos ha dado y es la confesión. Miren, sigan esta línea de pensamiento, síganla, escuchen, miren la lógica. Si no tengo razón, díganme. Satanás falsifica todo lo bueno de Dios. ¿Están de acuerdo? Dios nos ha dado profecía. Dios nos ha dado espíritu de discernimiento. ¿Sí? Don de ciencia, don de conocimiento. Satanás tiene sus adivinos. ¿Sí? Dios nos ha dado música preciosa. Espérense. Pero como está lo falso, para no equivocarnos, nunca vamos a buscar los dones verdaderos. ¿O qué vamos a hacer? No, hermanos. Porque nosotros no busquemos, el enemigo va a seguir. Yo necesito esos dones, porque esos dones son para el perfeccionamiento de nuestra vida. Yo quisiera alcanzar la meta. Yo quiero cumplir aquello para lo cual nací, para lo cual fui llamado, para lo cual Dios me trajo a este mundo. Entonces yo voy a buscar lo verdadero. En el mundo, la música es terrible. Bueno, acerquémonos más a la iglesia. Hay sectores de la iglesia que la música es terrible, ¿no? Sí. Se ha abusado de la música. Pero porque se ha abusado de la música, nosotros ya no vamos a tener música para no equivocarnos. ¿Verdad que no? Buscamos lo que es de Dios. Lo mismo pasa con la confesión. En la iglesia se ha abusado de la confesión. Pero porque se ha abusado de la confesión, quiere decir que yo no voy a hacerlo. Si es una de las únicas armas que Dios me dio para lograr cosas en mi vida, estaría cometiendo de los peores errores. No es opcional la confesión, hermanos. Sí se ha abusado. Busquemos lo genuino. Pero no podemos escoger. Es como ir a una guerra. No, mire, yo no voy a llevar rifle no voy a llevar pistola porque los asaltantes usan pistolas y eso es malo. Es lo mismo, hermano. Hermanos, si vamos a la guerra, vistámonos de todo. El enemigo es demasiado poderoso como para que no usemos todo lo que Dios nos ha dado. Dios es todopoderoso. No es opcional. No es opcional. Si no estamos abrazando, si no estamos usando la confesión, hay cosas que jamás vamos a lograr. No les estoy diciendo que se van a perder, que no van a ir al cielo. No es eso. Pero yo quiero recibir
todo lo bueno que mi Dios tenga para mí y que mi esposa y mis hijos lo reciban. Y ahora quiero que veamos, este día solo vamos a ver una clave, nada más, puntual, sencilla. Y es la siguiente. No solo debemos conocer las promesas, no solo debemos decirle amén a las promesas, sino que debemos de creer que las promesas son para hoy. Y ya les voy a explicar. Hermanos, yo he compartido, yo soy un hombre que cree en los tiempos de Dios. Yo les he compartido de esperar en Dios, los tiempos de Dios. Lo he visto en mi vida. Pero con el tema de las promesas, es necesario que tengamos un corazón anhelante de ver el cumplimiento de esas promesas ahora en nosotros. Escuchen, nosotros creemos hoy y Dios lo hará en su tiempo. No debemos de tener la actitud, sí, algún día, o tal vez más adelante, o tal vez no es el tiempo de Dios. Saben que esa actitud nos hace acomodarnos, nos otorga la libertad y la excusa para que no volvamos negligentes. Hace que nos acomodemos, hace que no toquemos insistentemente, hace que no importunemos como aquel que llegó a medianoche. Levántate, que ha llegado un amigo y no tengo que darle a medianoche. No, yo le tiro una piedra. Hace que no importunemos, nos dormimos y ese tiempo nunca llega. Y si llega, no nos damos cuenta porque estamos dormidos. Sus promesas no son sí en Él, no son solo sí en Él. Y nosotros por medio de Cristo respondemos amén, sino que también, como dice en 2 de Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí, ahora es el día de salvación. Ahí dice literalmente, el único tiempo aceptable es ahora. Ni siquiera dice hoy, dice ahora. Hermanos, hoy es tiempo aceptable, día de perdón, día de arrepentimiento, de restauración, de sanidad, de liberación. Todo lo que la salvación incluye. El tiempo de su buena voluntad es hoy, mientras todavía no se escucha. No es mañana, no es algún día, ahora. Lo único que tenemos es el día de hoy, hermanos. Es nuestra única oportunidad. Ayer ya se fue. Mañana, ¿quién nos garantiza? Vosotros que decís, hoy y mañana traficaremos, venderemos. Nuestra vida es como neblina, dice Santiago. Hoy es el día que tenemos. Hoy es el tiempo de su buena voluntad.
El problema de los judíos es que no conocieron ese momento cuando llegó el tiempo de su visitación. Oh, si conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, les dijo el Señor. Hermanos, entre tanto se dice hoy. Si no tenemos esa actitud de hoy, hermanos, nos volvemos negligentes, perezosos, indolentes. El desánimo nos va a paralizar. El gozo y la esperanza se alejarán de nosotros. Y dejaremos de avanzar porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. De pronto nos sentaremos cansados en el camino, desanimados, negligentes, y nos vamos a quedar estáticos. Y de repente vamos a empezar a sentir que lo mejor de Dios no es para mí. Yo no soy espiritual. Y la autocompasión empezará a hacer estragos y nos vamos a sentir víctimas. Y los pensamientos del enemigo nos van a empezar a llenar. No somos víctimas, somos redimidos con una gran herencia para este tiempo. No solo cuando lleguemos al cielo. Escuchen, hermanos, algunos creen que la gloria de la iglesia era solo para el tiempo de la iglesia primitiva. Otros creen que la gloria va a ser cuando llegue al reino y que mientras tanto vivamos de migajas. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dios tiene una gran mesa para cada uno de nosotros, pero debemos de buscarlo, hermanos. Isaías 52:1 dice: despierta, despiértate, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Hermanos, debemos despertarnos. 2 veces dice: despiértate. Ellos habían ido en cautiverio porque habían abandonado al Señor. Pero Isaías está viendo el tiempo de su restauración. Hermanos, y nosotros, y cuando llegó el tiempo de su restauración, muchos se quedaron en Babilonia, se acomodaron ahí. Pero otros sí estuvieron dispuestos a regresar. Debemos de buscar a Dios y su poder. Usemos las herramientas que Dios ya nos ha dado, hermanos. Hay cosas que le estamos pidiendo a Dios y Dios no nos la va a dar porque ya nos la dio. Somos nosotros los que tenemos que actuar. Ay, Señor, allá vienen los egipcios, ahí está el mar rojo. ¡Ay! ¡Ay! Moisés, imagínense el Señor regañando a alguien porque esté orando. Así nos va a regañar a un montón aquí. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? No ves, Señor. El pueblo me va a matar, sino aquellos estos. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué tienes en tu mano, hermano? Señor, tengo esta vara de pastor. Úsala. Golpea las aguas. 15 años de memorización. Siguen afilando la espada y no la usan. Usemos la palabra de Dios para lo bueno. No nos hagamos perezosos, sino de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
Oh, hermanos, las promesas pueden ser palabras proféticas cargadas de poder de Dios en tu boca, en tu cuarto de oración, aunque tú no seas pastor, aunque tú no seas líder, aunque seas el más cipote en tu casa, la más pequeña en tu casa, Dios puede usar tu boca poderosamente para cambiar las circunstancias, porque eso le trae gloria a Dios. Es posible. Hermanos, no creamos que solo empezamos a confesar la palabra de Dios y que la primera, no, puede ser que día tras día, sigamos, hermanos, recibamos esa promesa para hoy. Nosotros recibimos hoy y Dios la concede en su tiempo perfecto. Pero si hoy no la recibimos, no la vamos a tener ahí. Las promesas son para hoy. Nosotros las recibimos hoy. Hoy, eso es para mí, eso es para mi familia. Y cuando sea el tiempo perfecto de Dios, nosotros también vamos a estar listos para recibir aquello. Yo no le pongo el tiempo a Dios, pero escojo creer hoy, no mañana, no mañana. Y poco a poco el ambiente espiritual empieza a cambiar. Poco a poco las circunstancias empiezan a cambiar y de repente, uy, esto. Dios, 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 Dios. La confesión es el primer paso de fe. Ahí nos empezamos a dirigir hacia esa fe que está viniendo. Damos un paso y el Señor le dice a la fe y nos manda otro paso. Se acerca, nos acercamos doble paso cada vez que yo doy uno. Uno mío y otro de la fe acercándose. Somos nosotros que tenemos que despertarnos. Somos nosotros que tenemos que sacudirnos el polvo. Somos nosotros que tenemos que quitar las ataduras de nuestro cuello, hermanos. Y el primer paso es recibir las promesas y empezar a confesarlas. Y Dios va a honrar su palabra. Las promesas de Dios son la perfecta voluntad de Dios para su pueblo. Si no fuera así, entonces, ¿para qué las ha dado? ¿Para qué las ha dado? Si no es su perfecta voluntad. Uy, ya me agarró el tiempo. Bueno, vamos a tratar de ir cerrando. Y cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Cuando oren, dice, crean que ya lo han recibido. ¿Y cómo creemos? Empezamos confesándolo. Pónganse de pie, hermanos.
Deuteronomios 8, 7. Tierra de promesas, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Miren la tierra que Dios nos quiere dar, cómo son las promesas de Dios. Buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, tierra de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. ¿Cómo suena eso, hermanos? Abundante, Tierra cuyas piedras son hierros, hay minas de minerales, y cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Quisieran esa tierra, hermanos, de vides, de montes, de lagos, de ríos, de fuentes, de vegas, de árboles frutales. Tierra en la que no vamos a comer con escasez, porque estamos en migajas. ¿Será que no estamos caminando de la forma en que debemos de actuar? Esto está transformando mi vida, hermanos, y espero que también transforme la tuya. Que las familias sean transformadas. Yo les he entregado todo lugar que pisare la planta de tu pie. Yo estoy con ustedes. Y ese Jordán se abrió milagrosamente. Y las murallas de Jericó cayeron solas. Y el sol se detuvo en Gabaón y la luna también. Pero tuvieron que usar su espada, tuvieron que pelear, tuvieron que arrebatarle al enemigo lo que les había robado. Hermanos, despertémonos, sacudámonos el polvo, botemos las cadenas. No nacimos para ser cautivos. Hay tiempo de liberación. Dios nos va a mostrar cosas grandes y tremendas aquí en medio de nosotros, pero tenemos que afinar nuestro corazón a lo que Dios va a hacer. Dios quiere obrar grandes cosas en medio del renuevo, hermanos. Pongamos nuestro pie, nuestra planta del pie sobre esas promesas y digamos: de aquí no me muevo. Sí va a haber resistencia, sí van a haber conflictos. No tengamos miedo, hermanos, no tengamos miedo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Confiese esa sangre aplicada a su vida, confiese esa sangre aplicada a su familia. No se haga para atrás, cierre el corazón al miedo. 2 veces ya he venido y la pastora ni se ha de acordar a contarles mis penas, mis luchas. 2 veces me ha dicho: le estás abriendo el corazón al miedo. Es cierto. Cerrar mi corazón a seguir adelante. No le voy a abrir el corazón al miedo. Dios está conmigo. Tenemos que aprender a resistir. Tenemos que aprender a enfrentarnos, porque no somos nosotros. Dios está con nosotros, pero tenemos que pelear nosotros. Dios lo bendiga.